Madre María, estrella de la evangelización, que está presente en medio de nosotros, así como el Señor está presente, vivo en medio de nosotros, con su palabra, que es la que está presidiendo Jesús palabra este fin de semana, así nuestra Madre también, María, está presente en este fin de semana. Vamos a pedirle a la Virgencita que nos cubra con su manto, que nos dé su amor, su dulzura, su cariño, que nos envuelva, que todo este fin de semana nos sintamos envueltos en su manto, en su santa presencia. Bueno, antes de comenzar quisiera solicitarles lo siguiente. Quiero que encuentren un elemento, fíjense bien, del Antiguo Testamento que refleje el ser o la misión de la iglesia, ¿verdad? Pero vamos a buscar ese elemento del Antiguo Testamento y vamos a decir también por qué ese elemento refleja nuestra iglesia. Puede ser un hecho histórico, puede ser un acontecimiento, una familia, un personaje, un evento en el Antiguo Testamento que refleja el ser o la misión de la iglesia. Pero no vamos a decirlo solamente es sino que vamos a decir también por qué. Por ejemplo, las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob, son, ¿verdad?, el fundamento del pueblo de Israel. Los 12 hijos de Jacob representan a las 12 tribus de Israel y son el fundamento del pueblo de Israel, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Ok. ¿Por qué eso representa a nuestra iglesia? Porque igual que los 12 hijos de Jacob representan las 12 tribus de Israel y son el fundamento de la iglesia, igual para nosotros los 12 apóstoles son el fundamento de la iglesia. Entonces, en ese sentido, dijimos el evento y dijimos el porqué. Entonces, igual, quiero que ustedes piensen en un evento, un acontecimiento, un personaje que refleja nuestra iglesia o la misión de nuestra iglesia y digan por qué. A ver, pensemos un poquito. ¿Ya? Hay varios acontecimientos del Antiguo Testamento que reflejan nuestra iglesia. A ver, pensemos un poquito. A ver, hermana. El diluvio, ¿por qué? Ok. A ver. No te escucho. Ajá. Ajá, ok. Ok, así como el diluvio sirvió de purificación para el pueblo, así también el bautismo para nosotros nos purifica y nos hace nacer, un renacer, igual que el pueblo renació después del diluvio. Perfecto, hermana, muchas gracias. A ver, Julio. En el Éxodo también encontramos en el pase, en la salida de Israel de Egipto, De Egipto. el pase del Mar Rojo se puede tomar también como un bautismo. Uh-huh. Pasaron a través del mar en seco, ¿verdad? Sí. Pero eso puede representar también el bautismo. Ok, perfecto. A ver, hermana. La serpiente que fue levantada en el desierto, la serpiente que fue levantada también, Cristo fue levantado en la cruz. En alto para la salvación de todos. La serpiente a los que los picaban y lo veían los salvaba, y Jesús al levantarse en alto también nos salva a todos nosotros. Excelente. ¿Qué más? El maná. En nuestra iglesia. Sí, queremos más enfocado en nuestra iglesia, pero sí es válido. A ver. La promesa que recibe Abraham cuando Dios le dice que va a ser de él una nación numerosa como la arena del
del mar. ¿Y eso cómo se representa hoy en nuestra iglesia? Ok, perfecto. También por igual representa la fe de Abraham, la fe del pueblo de nuestra iglesia, ¿verdad? Ok, perfecto. Realmente todo lo que compartieron los hermanos y las hermanas es muy importante. Y vamos a ver por qué. Vamos a iniciar este primer tema de este retiro. Y este primer tema se llama Raíces de la Iglesia, ¿verdad? Y vamos a iniciarlo porque es un tema precioso, un tema lindo que nos va a indicar realmente a dónde están nuestras raíces. Si la iglesia nosotros la imaginamos con ese arbolito que tenemos ahí, vemos que Cristo Jesús es la cabeza. Y aquí, en este hombrecito que aquí tiene una aureola, está representado Cristo como cabeza de la iglesia. ¿Y nosotros qué somos en ese arbolito? Nosotros somos las ramas, ¿verdad? Y también somos las ramas, y aquí vemos los pajaritos, porque igual que los pajaritos se acogen en ese árbol, igual nosotros acogemos de nuestra iglesia, y luego al igual que ellos volamos para llevar el evangelio a toda la creación. Entonces, Cristo Jesús también nos dijo, ¿verdad?, que nosotros formamos parte integral de ese cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y si nosotros estamos unidos a la mies, vamos a dar fruto y fruto abundante. Nos vamos a concentrar entonces no todo el árbol que forma parte del pueblo de Israel, sino que nos vamos a concentrar en la parte de abajo del árbol. En este tema nos vamos a concentrar en las raíces. Y esas raíces van a representar acontecimientos, ¿verdad?, del Antiguo Testamento que prefiguran y anuncian y reflejan lo que será nuestra iglesia. En cierta manera representan un principio de la misma. Entonces no solamente la prefiguran a nuestra iglesia, sino que son un reflejo de ella, ¿verdad?, que ya se hacía presente en nuestra iglesia desde ese entonces. El pueblo elegido, el pueblo de Israel, fue el fundamento de la iglesia. Dios dijo, te voy a formar como mi pueblo, y por eso, de cierta manera, el pueblo de Israel ya tenía algo de nuestra iglesia, porque también nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos iglesia y formamos parte de ese pueblo de Dios. ¿Cuál es el objetivo de este tema? Es conocer cómo la iglesia hunde sus raíces en el Antiguo Testamento. Al igual que la venida del Mesías y la llegada del Espíritu Santo fue anunciada en el Antiguo Testamento, también a nosotros nos va a fascinar al descubrir los reflejos de nuestra iglesia, los anuncios y prefiguración de nuestra iglesia desde el Antiguo Testamento. Así como el Mesías fue anunciado por los profetas, la venida del Mesías y la llegada del Espíritu Santo, también nuestra iglesia fue prefigurada en las raíces en el Antiguo Testamento, y lo vamos a ver como pueblo de Israel. Este es uno de los más lindos colores del prisma que nos hablaba Luis, de ese rayo de luz de nuestra iglesia. Ya comenzamos a ver cómo esa luz blanca que inicialmente se va descomponiendo en colores. Y este es el primer color, diríamos que el color rojo, el primerito que está ahí, es el que se va a ir definiendo a la medida que vayamos entrando en materia. Como les decía, que nos vayamos internalizando en un tema tan precioso y tan lindo, que muchas veces no nos imaginamos la riqueza que tiene. Pero lo más importante aquí es darnos cuenta, como decíamos, que nuestra iglesia está presente desde el Antiguo Testamento, aunque le hicieran falta cosas, aunque estuviera incompleta, ¿verdad? Pero ya participaba del proyecto de Dios Padre en ese momento.
Todos sabemos que nuestra iglesia nació con Cristo Jesús y con el Espíritu Santo. Pero si ya era un proyecto de Dios Padre, vemos entonces y una vez más confirmamos que nuestra iglesia es trinitaria. Si fue creada por Cristo Jesús, por el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, y ya era un proyecto de Dios Padre, nuestra iglesia es trinitaria. Tiene que ver con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, no solo podemos decir que la iglesia nació con Cristo Jesús fue que se superaron muchas cosas. Con Cristo fue la llegada y la plenitud de nuestra iglesia, pero ya era prefigurada en el Antiguo Testamento. Bueno, vamos a dividir este tema en dos partes, como lo pueden ver ahí en el sintetizador gráfico. Vamos a ver una parte A, que es las raíces de la iglesia, ¿verdad? Y vamos a ver una parte B, que son las imágenes de la iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces, las raíces vamos a estar basadas en el Antiguo Testamento y las imágenes, ¿en qué nos vamos a basar? En el Nuevo Testamento. Vamos a estar viendo los dos aspectos. En la parte A, que son las raíces de la iglesia, vamos a ver también dos momentos. El A, que son los momentos claves de la historia de Israel, y el B, vamos a ver las relaciones de Israel, ¿verdad? Esos dos temas. Entonces ahorita vamos a entrar a la primera inciso, que son los momentos claves de la historia de Israel. Vamos a ver cuáles fueron esos momentos claves que identificamos como raíces de nuestra iglesia. Así como hay momentos claves de nuestra iglesia en el Nuevo Testamento, como la escogencia de los 12 apóstoles, la última cena, ¿verdad? La muerte de Jesús, la Pascua de Cristo, donde se realiza el momento cumbre de la resurrección. Así como en el Nuevo Testamento vemos esos momentos fundamentales de nuestra vida como católicos, así en el Antiguo Testamento hay momentos claves de la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, las representaciones más primordiales del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento van a tener una repercusión grande en nuestra iglesia hoy, porque son sus raíces. No quiere decir que no hayan otros momentos importantes en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel, sí hubo, pero nos vamos a concentrar en 7 momentos claves, ¿verdad? Que los podemos ver, que son las raíces de nuestra iglesia, y los podemos ver en el sintetizador. Ahí están. ¿Cuál es el que aparece ahí? Los que están adelante, ¿ven más en las raíces? El paraíso. ¿Cuál otro? Abraham. ¿Cuál otro? Éxodo. La alianza del Sinaí, correcto. ¿Otro? Monarquía. ¿Otro? Israel, Judá, lo que representa ahí es la división del reino. La división del reino en Israel y Judá es otro momento clave. Y el último, el exilio, que lo vamos a estar vinculando con el resto fiel de Israel. El exilio y el resto. Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos. Van a ir viendo la riqueza que esas raíces o momentos claves tiene para nuestra iglesia. Pero vamos a ir viendo el momento clave de la raíz del pueblo de Israel, y después lo vamos a ver cómo ese momento se refleja en nuestra iglesia. Vamos a ir viendo las dos cosas, cómo el momento en el pueblo de Israel, el significado que tiene, y luego cómo eso se refleja en nuestra iglesia hoy, ¿verdad? Eso es muy importante. Y esos reflejos los vamos a ir viendo combinados. Yo me voy a referir al momento clave del pueblo de Israel, al Antiguo Testamento, y Luis va a abordar cómo se refleja en nuestra iglesia hoy. Entonces, cuando yo le hable de esos momentos, ¿de qué voy a estar hablando? Del Antiguo Testamento y de nuestra raíz en el pueblo de Israel. Y cuando Luis aparezca, ¿qué les va a estar hablando? Y cómo esa raíz se refleja en nuestra iglesia basado, como dice la hermana, en el Nuevo Testamento. Ok,
Decíamos entonces que el primer momento clave es el paraíso. Fijémonos bien que las raíces de la iglesia vienen desde el paraíso, desde el principio. Desde el principio, el plan de Dios ya apunta hacia la salvación. Y eso lo vemos reflejado claramente en el protoevangelio, en Génesis 3:15. Anotémoslo porque Génesis 3:15 para nosotros hoy va a ser, a partir de hoy, va a ser una cita vital en nuestro caminar en nuestra iglesia. ¿Por qué se le llama Génesis 3:15 el protoevangelio? En griego antiguo, proto significaba principio, significaba previo, el principio. ¿Y qué significa evangelio? A ver, ¿quién me dice qué significa evangelio? Buena nueva, correcto, buena nueva, buena noticia. Entonces quiere decir que si eso lo traducimos, protoevangelio significa la primera buena noticia, el primer evangelio. Por eso es lo que se denomina, ¿verdad? La primera buena noticia. ¿Y quién es la buena noticia? Jesús. Entonces, cuando estamos hablando del evangelio, es el anuncio, la buena noticia de Jesús. ¿Es el anuncio de quién? De Jesús, la buena noticia. Y si decimos protoevangelio, la primera buena noticia, ¿de quién estamos hablando? De Jesús. Entonces el protoevangelio nos va a hablar de Jesús. Entonces dice la palabra de Dios en Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Palabra de Dios. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Como vemos, es una promesa, es la primera promesa de salvación, ¿verdad? ¿Quién es el que enemistad pondré entre ti y la mujer? Entre tu descendencia y la suya. ¿Quién es la descendencia de la mujer? ¿Quién es la mujer, pues? María. ¿Y la descendencia? Jesús. Entonces estamos hablando que dice, ella te pisará la cabeza. ¿A quién nos estamos refiriendo? ¿A quién nos estamos refiriendo? ¿Están seguros? Estamos hablando de la descendencia. Ella, la descendencia de la mujer, te pisará la cabeza. ¿Y quién es la descendencia de la mujer? Jesús. Es Jesús el que va a pisar la cabeza. Como podemos ver, es una promesa de que el descendiente de la mujer pisará la cabeza del maligno. Esto quiere decir que es la plataforma, el inicio y es del anuncio de la promesa del plan salvífico o el plan de salvación. El plan de la redención universal está, hermanos y hermanas, preanunciado en el Génesis. Está anunciado en el Génesis. Entonces, en el Antiguo Testamento se anuncia y prepara el camino de la promesa de salvación. Esa promesa de salvación se va a cumplir después ¿a dónde? En la iglesia. Porque ¿con quién? ¿Con el nacimiento de quién? De Jesús. Entonces, vamos a ver cómo esta promesa, cómo esto se refleja en nuestra iglesia hoy. En esta raíz del Antiguo Testamento es donde podemos ver la promesa de salvación. Ya es un anuncio del medio que Dios va a usar para la salvación. O sea, en el Génesis Dios está hablando de un instrumento, de una mujer y de su descendencia o de su linaje, si depende de la versión de Biblia que cojamos. La Biblia de Jerusalén habla del linaje. Entonces te dice, él aplastará la cabeza. Como en el otro dice la descendencia, ella aplastará la cabeza.
Y el descendiente de la mujer o la descendencia de la mujer, estamos claros que es Jesús. Entonces, una mujer de la cual van a ser un descendiente que va a aplastar la cabeza de la serpiente, o sea, que va a vencer al mal y a la muerte. Y esa mujer será hija de un pueblo, ¿verdad? Esa mujer tendrá la sangre de patriarcas. Esa mujer es lo que en el Antiguo Testamento llaman la hija de Sión, es María. Y ya está delineado el perfil desde el inicio. Vamos a ir poniéndole los colores a este designio de salvación. Es un anuncio que Dios nos va a enviar un Salvador que va a ser la cabeza de la iglesia. Ya desde ahí está prefigurado. Ok, vamos a ver entonces el segundo momento clave. Les queremos decir que hay otro, no podemos profundizar, es un tema tan apasionante y tan lindo que valdría la pena que fuéramos profundizando en cada momento clave. No lo podemos hacer la profundización. Hay otro retiro que se llama Historia de la Salvación, en donde sí se profundiza desde el protoevangelio. Hacemos un recorrido desde el protoevangelio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, siendo un hilo conductor la historia de la salvación. Sin embargo, vamos a quedarnos hasta ahí, porque tenemos que cubrir todas las raíces y tenemos que cubrir todo el tema. Sin embargo, es vital este punto de saber que desde el Génesis ya se anunciaba la promesa de salvación. Ya se anunciaba a Jesús, y precisamente por eso es que nuestra iglesia le llama el protoevangelio, ¿verdad? Que es el primer evangelio, la primera buena noticia, el primer anuncio de Jesús. Desde ahí se está prefigurando Dios nuestro Padre, la venida de Jesús. El segundo momento clave es Abraham. Como decían los hermanos, ¿verdad? Con Abraham Dios quiere ir dando forma ya a esta promesa que fue hecha en el Génesis. Y para ello a Dios se le ocurre hacer un gran pueblo, un pueblo que va aportando esa promesa hasta el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Entonces, hasta que llegue el descendiente de esta mujer y que de ese pueblo nazca el Salvador. ¿Y cómo Dios hace ese pueblo? ¿Cómo lo comienza a formar en su mente y en su corazón? Lo hace a través de un hombre, lo hace a través de Abraham, que es el padre de un gran pueblo, de donde va a nacer el Mesías, ya como un descendiente. Muchas cosas de ese pueblo van a pasar por nuestra iglesia, de ese pueblo de Israel. Entonces ahí están las raíces de ese árbol. Se encuentran las raíces de nuestra iglesia, ya que Dios llama a este hombre y le hace una promesa, como nos compartían aquí en el momento que decíamos cuáles son las raíces. Le hace una promesa universal. Y dice Génesis 22:17, Génesis primero 2:3 y después Génesis 22:17, por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Es la promesa que le hace Dios a Abraham. Tus hijos serán tan numerosos como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Entonces, con esa promesa que Dios le hace a Abraham, él le cree a Dios. Y Abraham espera contra toda esperanza, ¿verdad? Vio en la esperanza ese día de la salvación. Entonces de Abraham Dios forma un pueblo. Y Abraham para nosotros es el gran antepasado de todos los hombres y mujeres que deberán formar parte de la salvación. Entonces ahí en Abraham están las raíces de ese árbol, donde se está gestando la iglesia, donde está iniciando el pueblo de Israel. Desde entonces ya nuestra iglesia estaba como un proyecto de Dios, porque ya sabía que de ese pueblo que iba a formar a partir de Abraham iba a nacer un Salvador. Entonces veamos cómo este acontecimiento de Abraham, este personaje,
tiene un reflejo en nuestra iglesia. El pueblo de Dios, el pueblo elegido, el pueblo de Israel nace, como decía Mirna, de Abraham. El pueblo de Abraham, de Isaac y de Jacob comenzó con un gran acto de fe. Todos recuerdan el acto de fe de Abraham. Inicia desde la promesa de que Abraham y Sara iban a concebir un hijo a unas edades avanzadísimas y no se había inventado ni la Viagra siquiera en esa época. O sea que eso es fe auténtica, pues, porque él le creyó a esa promesa y nace el hijo de esa promesa, ¿ya? Entonces Abraham inicia eso con un gran acto de fe en el Antiguo Testamento y con ese acto de fe de Abraham. En la iglesia, hoy, en nuestros días, es la fe la constitución esencial de nuestra iglesia. Nuestra iglesia está basada en la fe. Y en la fe de aquellos que tengan la fe que tuvo Abraham, la fe que tuvo Isaac y Jacob. Y ellos formaban una familia. Y la imagen de la nueva familia vendrá del nuevo Abraham, o sea, de Jesús, que es el padre también de la fe en la actualidad. Jacob tiene 12 hijos, mira, no mencionaba, que son las cabezas del nuevo pueblo de Israel. 12 en simbología bíblica significa totalidad. Entonces era el pueblo elegido en aquella época, ¿ya? Entonces Jacob tiene 12 hijos que son las cabezas del pueblo de Israel. De igual manera Jesús va a escoger posteriormente, ya con la formación de la iglesia, en los inicios de la iglesia, en los brotes de la iglesia, a 12 apóstoles que van a ser las columnas donde se va a edificar la iglesia. Ok, vamos con el cuarto momento clave. ¿Sí? Tercero, me encanta, entonces están atentos. Vamos con el tercer momento clave, que es el Éxodo. Es un momento importantísimo del Antiguo Testamento, ya que los hermanos mencionaban el Éxodo, ¿verdad? Es una raíz muy importante, porque es un acontecimiento de salvación, es un acontecimiento de liberación, donde Dios saca a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto y lo libera y lo dirige a la tierra prometida. Pero entre la tierra prometida, ¿verdad?, y la esclavitud de Egipto, hay una gran distancia, ¿verdad? ¿Qué cosa es lo que tenemos en medio? Entre la esclavitud y la tierra prometida, ¿qué hay? El mar, está el paso del Mar Rojo, está el desierto que van a recorrer 40 años en el desierto para llegar a la tierra prometida, a la tierra que emana leche y miel, ¿verdad? Entonces, pasan, y esta travesía del desierto del pueblo de Israel, pasan por muchos obstáculos durante 40 años. Pero Dios, para llevar a cabo esta obra tan difícil, tiene que vencer mucha resistencia del pueblo de Israel. Tiene que vencer una resistencia bien grande, pero especialmente la resistencia del mismo pueblo, que a la larga no quería ser liberado. A la larga el pueblo de Israel quería, como nos dice la palabra de Dios en Éxodo, no quería ser liberado porque quería regresar a las ollas y a las cebollas y los ajos de Egipto. Aquí tenemos hambre y este Dios nos va a morir de hambre. Por lo menos allá teníamos las cazuelas y la carne y lo que nos daban. Ahora nos vamos a morir de hambre. Querían volver a los ajos y cebollas de Egipto. Entonces Dios tiene que vencer esa resistencia del pueblo. Igual nosotros, ¿verdad? Muchas veces queremos regresar a la esclavitud del pecado. Entonces, especialmente esa resistencia del pueblo. En otras palabras, como vemos, el Éxodo es el reflejo de la iglesia. Ya se está prefigurando en nuestra iglesia. Y tiene 3 momentos importantísimos el Éxodo, como lo íbamos viendo. El primero, ¿verdad? Dios con grandes prodigios sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto y lo libera. Ese es el primer momento del Éxodo. El segundo es
que lo condujo por el desierto, ¿por cuántos años? Por 40 años, alimentándolo, teniéndole paciencia, alternando entre el castigo y el perdón. Y finalmente le da la tierra prometida, que decíamos que emana leche y miel. Entonces vamos a ver cómo estos 3 momentos del Éxodo se reflejan en nuestra iglesia. Nuestra iglesia en la actualidad también vivimos estos 3 momentos. Estamos hablando de la salida de Egipto, el paso por el desierto y la conquista de la tierra prometida. La salida o liberación. Nuestra iglesia, al igual que el pueblo de Egipto fue liberado de la esclavitud, a nosotros nos ha sacado de las tinieblas a la luz y nos ha liberado del pecado. Y hemos sido transformados al reino de la luz por medio de la muerte de Cristo y la sangre derramada en esa cruz. Y la iglesia igual también en nuestros tiempos pasa por el desierto. O sea, estamos hablando en sentido figurado del paralelismo, ¿verdad? La iglesia es peregrina, como el pueblo de Israel era peregrino en el desierto durante 40 años hasta llegar a la tierra prometida. Somos peregrinos también aquí y caminamos vamos en camino, aquellos iban hacia la tierra prometida, nosotros vamos en camino hacia la Jerusalén celestial, como iglesia peregrina. O sea, a nuestra patria definitiva, a donde tenemos que llegar. A veces perdemos el rumbo, a veces nos enderezamos, pero la iglesia ahí va caminando, dirigida por el Espíritu Santo y encabezada por nuestra jerarquía. Vamos con la guía, siempre el Espíritu Santo, hacia ahí. Y esto, al momento de llegar, así como el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida que manaba leche y miel, nosotros vamos a llegar a esa Jerusalén celestial, que es nuestro destino final. Por eso es que hablamos nosotros de una iglesia peregrina, de una iglesia purgante y de una iglesia triunfante, que es cuando ya llegamos a la plenitud de la Jerusalén celestial. Entonces la iglesia también hace este mismo itinerario que recorrió el pueblo de Israel en el Éxodo, el que hoy en la actualidad vamos llevando nosotros en nuestra iglesia. Ok, ahora sí vamos a ver, ¿verdad?, el cuarto momento clave, que es la alianza del Sinaí. Es otro momento importante cuando Dios hace un pacto con su pueblo, una alianza con su pueblo. Y por eso es figura de nuestra iglesia, porque el pueblo de Israel es un pueblo que escucha la palabra de Dios y hace la alianza con Él. Y esa alianza es sellada con sangre de novillos. Dios toma la iniciativa y decide unir su destino, su gloria o su deshonra a la historia de un pueblo. Elige ese pueblo y lo forma con su palabra, lo va formando con la palabra de los profetas. Dios le da la palabra al pueblo de Israel a través de los profetas. En un principio, el concepto de alianza no era bilateral, sino que era unilateral. Dios era el único que se comprometía con su pueblo. Pero en el Sinaí la cosa cambia. El compromiso es un compromiso mutuo, ¿verdad? Con una fórmula de la alianza que dice: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Entonces es un compromiso mutuo. ¿Cuál es el compromiso de Dios ahí? Salvar a su pueblo. Yo seré tu Dios y por lo tanto te voy a salvar. Pero el compromiso del pueblo de Israel es obedecer y ser fiel a Dios, ser fiel a los 10 mandamientos, a esas palabras de la alianza. Y de esto depende su destino, de la fidelidad que ese pueblo debe tener a Dios, ¿verdad? Y ese destino, de él depende la vida o la muerte, de la fidelidad que debe tener a su Dios. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Pero Israel se olvida de su elección y no fue fiel a la alianza con Dios, por lo que Dios entonces promete una alianza nueva, una alianza más interior, una nueva alianza, una alianza universal y un corazón nuevo donde se escriba la
la ley. Vamos a ver el reflejo de la iglesia. Como decía Mirna, la alianza del Sinaí se sella con sangre de novillos. La iglesia es el pueblo que nace de la sangre de Cristo, ¿sí? De esa nueva alianza. O sea, de la alianza nueva y eterna, de la última alianza, de la que Jesús nos hace durante la Santa Cena. Entonces, vimos que el pueblo de Israel se compromete con su Dios, y ahora, en estos tiempos, nuestra iglesia, en el momento que Jesús hace eso, pues nos comprometemos también a esa alianza nueva y eterna. Con la sangre anterior se sellaba aquella alianza, y con la sangre de Cristo se sella la nueva alianza. Y es que en estos tiempos de la iglesia rige más la gracia de Dios en los hombres, y el compromiso que el pueblo tiene todavía es mucho mayor, debería de ser mucho mayor que aquel compromiso que asumió el pueblo de Israel en aquel momento en el Sinaí. El quinto momento clave, ¿cuál era? La monarquía, la monarquía. En la monarquía el pueblo de Israel pide un rey como los demás pueblos. Dijo, los demás pueblos tienen un rey, nosotros también queremos tener un rey que rija nuestros destinos, ¿verdad? Pero a pesar que Dios unge a los reyes de Israel para que gobernaran al pueblo de Israel y sigan siendo fieles a su Dios, esos reyes que van siendo ungidos por Dios, los reyes sucumben ante los peligros y hacen lo malo ante los ojos de Dios. ¿Cuáles son esos peligros que veían y que tenían los reyes de Israel? Ellos comienzan y suplantan el señorío de Dios y no dependen ya de la guía de Dios, de la guía que Él les promete a través de los diferentes profetas, sino que comienzan a creer esos reyes en sus propias seguridades humanas. Usan el reino de Dios para su propia glorificación, ejerciendo un control absoluto sobre las naciones, sobre todo las naciones circunvecinas que estaban alrededor de cada uno de los reinos. En vez de que fuera para la gloria de Dios, ellos creen que todo lo que podían hacer, ya se olvidan de que Dios lo puso ahí, que lo ungió para que gobernaran a su pueblo, sino que comienzan a actuar por ellos mismos. Ya no van donde el profeta que les diga lo que el Señor quiere, sino que comienzan a actuar por su propia voluntad, ¿verdad? Habían reyes que eran fieles y otros infieles, pero la mayor parte fueron reyes infieles al Señor. Entonces los reyes infieles o malos marcaron el camino del pueblo de Israel en ese momento en la monarquía. Podemos decir que la mayoría de los reyes de Israel en la etapa de la monarquía no gobernó a su pueblo según la voluntad divina. Desde ese punto de vista podemos decir que la monarquía fracasó. Sin embargo, fijémonos bien, a pesar de que los reyes hacen lo malo ante Dios y su pueblo, prevalece la promesa de dar el trono de Israel a un hijo del rey David, que garantice la soberanía de Dios sobre el pueblo y además nazca del rey David, de un descendiente de David, nazca el Salvador, a pesar de las infidelidades de los reyes y del pueblo de Israel. Veamos cómo se refleja eso mismo el día de hoy en nuestra iglesia. También en la actualidad vemos reflejadas todas esas actuaciones que se veían en la época de la monarquía. Dios pone, dice la palabra de Dios, reyes, pone los reyes de Israel. Hoy podríamos decir, Dios permite los gobernantes de cada país en la actualidad. O sea, si cada país tiene el gobernante que tiene es porque Dios lo ha permitido, ¿ya? Entonces ese gobernante se supone que está al servicio del reino de Dios, pero algunas veces ocupan o tratan de ocupar o usurpar el trono de Dios. Y es que cuando el hombre tiene poder, se cree Dios.
Ustedes recuerdan, en el paraíso, el primer pecado de nuestros padres fue querer ser como dioses. Fue un pecado de soberbia. Entonces, se creen poderosos, se creen que han llegado ahí por sus propios medios y se olvidan que fue Dios quien los puso ahí para gobernar a un pueblo en justicia y libertad de acuerdo a los principios que Dios manda. Entonces, vivimos en nuestros tiempos las mismas situaciones que se vivían en la época del Antiguo Testamento, en donde estamos viendo las raíces de nuestra iglesia. Sexto momento clave. El sexto momento clave, entonces, ¿cuál es? La división del reino. La división del reino. Por la ineptitud humana y el protagonismo de los reyes de Israel, en manos del rey Salomón se divide el reino de David. Se dividió en dos reinos. En el reino del norte, Israel, con su capital, Samaria, y en el reino del sur, Judá, con su capital, Jerusalén. Se divide en dos el reino. A la división política en manos del rey Salomón le siguió el cisma religioso. Y entonces el pueblo que había llegado a la cumbre de su gloria, con el rey David, había llegado a la cumbre de su gloria, se precipita al desmoronamiento a causa de la infidelidad de los reyes a la alianza con Dios. Entonces, sin embargo, aunque se divide el reino, el plan de Dios era la unidad. Era la unidad porque esos dos reinos son hermanos, pero que ahora están separados en ese momento, ¿verdad? Pero tienen un único Dios, ¿verdad? Entonces Dios quiere volver a reunirlo, a que su pueblo que hoy está separado se una de nuevo. Y eso también, esa división del reino, se refleja en nuestra iglesia hoy. Nuestra iglesia también está viviendo esa situación y sufre con la herida de la separación. Ya mencionamos un momento en la época de la Reforma, donde ya la iglesia tiene la primera división. Después hubieron otras divisiones. Después, con Enrique VIII de Inglaterra, nace la iglesia anglicana y se sigue dividiendo. O sea, la iglesia de Cristo, que nació como una, ahora yo les mencionaba que solo en Estados Unidos hay registradas más de 30.000 iglesias protestantes, y son cristianas, porque todas creen en Cristo. Entonces, sin embargo, el plan de Dios es que haya un solo rebaño y un solo pastor. Eso lo encontramos en el Evangelio de San Mateo. Tenemos que darnos cuenta que somos ciudadanos del cielo, que la iglesia es humana, como bien mencionábamos, con sus luces y con sus sombras, pero también es divina. La iglesia tiene rostro, y ese rostro somos todos nosotros, pero también tiene un Espíritu Santo que nos ayuda a superar todas estas divisiones. Por eso ahora no decimos hermanos separados, sino hermanos esperados en la iglesia, porque la unidad de la iglesia y del pueblo de Dios ha sido el don más preciado para nuestra iglesia. Decía Juan Pablo II en el año 2005, en la semana de oración por la unidad de los cristianos, decía él: la unidad es, en primer lugar, un don de Dios, que debe ser implorado sin cansarse en la humildad y en la verdad. Me dirijo a la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, para que nos ayude a superar todo obstáculo y a obtener lo más pronto posible este don. Como vemos, en la iglesia todos estos momentos claves del Antiguo Testamento, como la división del reino, las estamos viviendo ahora, porque como cristianos todavía seguimos divididos. Y para que lleguemos a que se cumpla esa promesa, que al final de los tiempos va a haber un solo rebaño y un solo pastor, falta mucho, todavía falta mucho. Sin embargo, nuestra iglesia ya da pasos creando comisiones para el ecumenismo, creando tanto en Roma como a nivel de las iglesias particulares, creando comisiones pastorales que trabajan para el ecumenismo, que va en función de esa unión de todos los cristianos. Vamos al séptimo y último momento clave, que es el exilio y el resto. Como vimos en la división del reino, el pueblo no cumplió la alianza, sino que confió más en sí mismo, ¿verdad? En los aspectos humanos, como nos pasa muchas veces a nosotros, que en la espera, en vez de esperar en Dios, a veces nos cambiamos y confiamos en nosotros mismos. Entonces, y olvidó
su único rey, su verdadero rey, que era Dios. Entonces, el pueblo ya dividido sufre el destierro. El reino del norte es llevado a Siria y el sur es desterrado a Babilonia. Entonces, ahí pierden su tierra. El pueblo ya no solamente está dividido, sino desterrado, el pueblo de Israel. Está dividido el reino y es desterrado, sufre el exilio. El templo, que era su mayor orgullo, en donde ellos sentían que estaba Dios presente, y sus signos religiosos lo pierden, porque al llevarlos al exilio tienen que dejar sus signos religiosos, tienen que dejar su templo, tienen que dejar el arca de la alianza, todo lo que significaba para ellos la promesa de Dios, de donde ellos se aferraban para poder mantener eso. Entonces, el exilio para el pueblo de Israel fue la prueba más grande de ese pueblo de Dios. Entonces, esta crisis política desemboca ahora en una crisis de fe. ¿Dónde están las promesas de Dios? Todas las promesas que me ha hecho. Nuestro Dios no tiene poder porque permitió que me llevaran exiliado fuera de mi patria. Pero entonces ellos comienzan a recapacitar ya en el exilio, recapacitan. Se dan cuenta que aunque no tienen templo, Dios está con ellos. Entonces, en ese momento que Dios está presente donde ellos están y que no necesitan el templo para que Dios esté con ellos. Y comienzan entonces y nacen las sinagogas para orar a Dios y de interpretar el verdadero sentido de su historia. Y comienza en las sinagogas donde comienzan a estudiar la palabra de Dios. Se dan cuenta que el pueblo que ya no esperaba, que ya no tenía esperanza, tiene una nueva esperanza, ¿verdad? Porque ya a través de la palabra de Dios, cuando el pueblo pierde sus seguridades, como nos pasa hoy, entonces nace y surge el resto del pueblo, el resto fiel, que se le llaman, y ese pequeño pueblo que es el resto fiel que está ahí, son los pobres de Yahvé. Los pobres de Yahvé, que se les llama Anahuim, los Anahuim, que es el resto fiel de Israel. Y en este sentido, de ellos es que María forma parte de ese resto fiel, y de ese resto fiel es que nace Jesús. Entonces, eso se refleja en la historia de la salvación, ese momento del exilio y del nacimiento del resto fiel del pueblo, se refleja también en nuestra iglesia hoy. Nuestra iglesia en la actualidad, en algunos momentos de la historia de la iglesia, también ha perdido ventajas materiales y económicas. Ha habido momentos de guerra que incluso ha quedado como exiliada. Sin embargo, en la actualidad, y esos momentos de exilio son momentos como de soledad, son momentos de abandono, de persecución. Y todo esto entra en el plan de Dios, porque todo tiene para Dios su propósito y su fin. La iglesia en nuestros tiempos está sufriendo persecución, tal vez no aquí en Nicaragua. Aquí predicar la palabra de Dios para mí no significa todavía exponer mi vida como podría ser en la India o en la China, en la actualidad. Hay países en que los católicos son perseguidos cuando la iglesia pasa realmente por estas persecuciones, es como que esté en un exilio, porque no está en la normalidad de sus funciones, ¿verdad? Está siendo probada. Gracias a esa iglesia del exilio, la iglesia tiene mártires en la actualidad, que son un ejemplo de fe y de esperanza. Y esas persecuciones en alguna medida purifican a nuestra iglesia y purifican a nuestro pueblo de Dios de estos tiempos. Ok. El exilio y el resto para mí son unos momentos claves del pueblo de Israel que tienen un significado muy grande, un significado muy profundo, porque veo cómo se refleja realmente
no solamente en nuestra iglesia en términos generales, como Luis planteaba, sino en nuestra vida particular. Y es que tal vez por la experiencia personal que he vivido en mi pequeña iglesia, en mi comunidad de reflexión cristiana, es que tiene ese significado tan grande en mi caso. ¿Saben por qué? Porque la mejor lección que podemos tener nosotros los católicos es que podamos sacar de los acontecimientos, que también lo vemos reflejado en el pueblo de Israel, es que todo lo que nos ocurre es para nuestro bien. Todo lo que nos ocurre es para el bien de los hijos de Dios. El dolor, el sufrimiento no son la última palabra de Dios. En el exilio del pueblo de Israel comienza algo nuevo. Fijémonos qué maravilla, algo nuevo. Dios ya no está limitado a las 4 paredes del templo, sino que es un Dios trascendente, un Dios que no está en el templo, sino que se ha ido con su pueblo a donde está en el exilio. Entonces, y eso lo vemos como lo dicen claro los profetas. El profeta Ezequiel lo profetiza de una manera clara en ese momento del exilio del pueblo de Israel. El pueblo, antes de irse, era un pueblo autosuficiente, un pueblo orgulloso que experimenta a raíz de la división del reino y a raíz del exilio, experimenta su debilidad y llora sus pecados, se arrepiente. Entonces Dios envía profetas en el exilio que alimentan la esperanza del pueblo de Israel. Profetas como el profeta de Isaías, el profeta Ezequiel, el profeta Jeremías, que si ustedes lo leen en la palabra, van a ver las bellezas como Dios manda a su pueblo para consolarlo en la situación en que estaba. Y como dijimos, sucede algo muy importante para el pueblo, que es el nacimiento de la sinagoga para meditar la palabra de Dios. El pueblo pierde todo, menos la palabra de Dios, que es lo más importante. Y el exilio, entonces, es necesario, hermanos y hermanas, para encontrarnos a veces con nosotros mismos. A veces Dios permite ese exilio en nuestras vidas para que podamos realmente redescubrir nuevas facetas de Dios. A veces es preciso el destierro para experimentar nuestra pobreza, nuestra pequeñez, para que nos volvamos claramente dependientes de nuestro Dios, para que nos demos cuenta que no dependemos de ninguna situación ni de ninguna seguridad humana, sino que dependemos totalmente de Dios. Entonces, muchas veces es para que destruyamos nuestra propia soberbia, ¿verdad? Para que no vivamos a veces como vivimos muchas veces en la superficialidad, y a veces no logramos el contacto profundo con nosotros mismos y con Dios. Y por eso es que Dios permite esas dificultades en nuestra vida. El sufrimiento es la tierra abonada donde fructifica la semilla de la palabra. Y al igual que el pueblo de Israel, eso es precisamente lo que le ocurrió a este pueblo nicaragüense en los años 80, que muchos de los nicaragüenses se fueron al exilio a Costa Rica, producto de la guerra en ese momento. Y en el exilio en Costa Rica les quiero compartir el testimonio de mi comunidad, cómo nació la comunidad de seminarios de reflexión cristiana, donde el pueblo estaba sin esperanza, donde el pueblo estaba hacinado en los refugios de los nicaragüenses en Tilarán, donde nace y nuestra comunidad de seminarios de reflexión cristiana. Entonces un grupo de nicaragüenses que ven la situación del pueblo, cómo estaban los nicaragüenses en esa situación, se junta para llevarle la palabra de Dios a ese pueblo sufrido de Nicaragua, que estaba viviendo tal vez los momentos más difíciles de su historia. Y saben una cosa, lo maravilloso que es el Señor, que el Señor hace una alianza con su comunidad de seminarios de reflexión cristiana, que se había encargado de llevar la palabra, de llevarle los retiros, de que ellos tuvieran esperanza. Y esa alianza es una alianza de sangre, de la sangre de Cristo,
porque el padre Anitua, Santiago de Anitua, que estaba en ese momento también en Costa Rica, estaba también exiliado, y esa es parte de nuestra iglesia exiliada en otros países. También este pueblo lo ha vivido, como lo ha vivido otros pueblos igual que nosotros. El padre Anitua acompañaba a los hermanos de seminarios de reflexión cristiana que daban los retiros en Tilarán y a los nicaragüenses que estaban exiliados. Y en una Eucaristía, ¿verdad?, de nuestra comunidad, cuando el padre secó con un purificador la copa de vino, quedó impregnada una gota de sangre en el purificador. Entonces, en ese momento, pues fue toda una expectativa que parecía sangre, que eso no era vino, y se comenzó, y se guardó como una reliquia. Y el padre dijo que era la sangre de Cristo la que había quedado reflejada. Eso se guardó como una reliquia, pero una monjita que no sabía que lo que había pasado, lavó el purificador, ¿verdad? Le quitó la mancha, dice, está manchadito, lo quitó. Y se volvió a repetir la misma historia. En otra misa igual. Entonces, ¿qué quiere decir esto, verdad? Que quedó sellada esa comunidad con la sangre de Cristo. Después investigaron y eran sangre humana y todo lo demás. El purificador lo tenemos como una reliquia privada, pues, porque no se puede decir que sea una cosa de un milagro eucarístico probada por la iglesia, ni mucho menos. Simplemente lo tenemos como la seguridad de que es un sello con nuestra comunidad. Y también en ese exilio, a través de un hermano, ¿verdad?, Dios, Cristo Jesús, le hizo una promesa a la comunidad, de que los nicaragüenses seremos luz de naciones. Entonces, en ese sentido, todos nos tenemos que identificar con este esfuerzo, tantos seminarios de reflexión cristiana y todos nosotros nos tenemos que sentir identificados con esa alianza, por esa promesa que Dios ha hecho a sus hijos nicaragüenses. Precisamente por eso es que estamos compartiendo este testimonio, porque tenemos que vivir y serle fiel al Señor en todas circunstancias. Por esos días, y al igual que lo hizo con el pueblo de Israel, el pueblo de Nicaragua, Dios, ¿qué es lo que hace con el pueblo de Israel? Lo restaura, lo regresa a la tierra prometida, lo devuelve a su tierra, le devuelve su dignidad perdida, ¿verdad?, garantizándole también la reconstrucción material de Jerusalén. A su pueblo nicaragüense también lo retorna a su tierra, a Nicaragua, y hace crecer la comunidad de seminarios de reflexión cristiana que había comenzado allá en Chiquito, se hace más fuerte aquí en Nicaragua, que es donde nosotros nos integramos en ese momento, Luis y yo. La Chilito es parte de la comunidad en Costa Rica, ella vivió el exilio allá y vivió también todos estos momentos. Entonces, por eso pensamos nosotros que Dios permitió ese destierro. Hizo vivir a muchos hermanos nicaragüenses para no sufrir por sufrir, sino quién sabe cuántas cosas estaba evitando. El exilio, que es un aparente fracaso de las promesas, es en realidad la oportunidad para una restauración del pueblo, para una restauración de la tierra prometida. Yo les hago una pregunta: ¿dónde está el secreto de este milagro? De nada hubiera servido el regreso a la tierra de nuestros antepasados si volviésemos con las mismas actitudes con las que nos fuimos. Se trata entonces de un retorno a la fidelidad, al amor de Dios, a la fidelidad a la alianza, a esa fidelidad, un regreso al primer amor
que el Señor quiere muchas veces permitir esas situaciones en nuestra vida para hacernos recapacitar en nuestras vidas y regresemos a ese primer amor, ¿verdad? En algún momento esa situación, esta comunidad que vivió tantas situaciones fue para su bien. En algún momento nuestra comunidad también, a través de nosotros, se encontró con la Escuela San Andrés y fue una bendición también para nuestra comunidad, porque ahorita les hemos transmitido a nuestra comunidad alrededor como 12 retiros de crecimiento. De todos estos retiros, este tema no se lo hemos reproducido y el mes que viene se lo vamos a reproducir, pero en el mes de abril, pero hay 12 retiros más que se ha recibido de crecimiento. Entonces, hemos encontrado que estamos viviendo el día de hoy, a pesar de lo que estamos viviendo en nuestro país, a pesar de la crisis, a pesar de los problemas, a pesar de todas las situaciones, que la promesa de Dios se cumple. Y parte de esa promesa es precisamente esta iniciativa, esta misión evangelizadora de la diócesis de Granada. A nosotros nos impresiona que el obispo diga, va a toditita las parroquias este curso, y lo van a reproducir nosotros mismos, ¿verdad? Porque él en su visión es un obispo que tiene una visión bien amplia, que nosotros admiramos mucho, tiene esa visión y nosotros creemos por eso que Nicaragua va a llegar a ser luz de naciones. Amén, hermano. Amén. Entonces, hay algo importante, que nosotros formamos parte de ese resto fiel en el que Dios tiene puesta su confianza, de que colaboremos a instaurar su reino, que colaboremos con la evangelización. Hay algo entonces que no se nos puede olvidar, que mientras moremos en este cuerpo, vivimos en el destierro, vivimos en el exilio, porque no estamos todavía en unión plena y total con el Señor. Pero mientras no lleguen esa tierra prometida, esos cielos nuevos, esa tierra nueva, somos iglesia peregrina. Vamos peregrinando hacia la Jerusalén celestial. Entonces, en este momento poseemos las primicias del reino, las primicias de ese espíritu, pero que anhelamos estar en total unión con nuestro Señor Jesucristo. Para sintetizar esta primera parte de las raíces de la iglesia, podemos decir y confirmar, ¿verdad?, que la historia del pueblo de Israel anuncia y figura al nuevo pueblo de Dios, que es nuestra iglesia. Yo quisiera que en este momento hiciéramos un momentito de oración, que es muy importante para nuestras vidas. Sé que algunas tienen ahí algo importante que estarse comunicando entre ellos, pero esto también que vamos a hacer es muy importante para nuestras vidas. Queremos que en este momento nos dejemos transportar, ¿verdad?, por la historia de la salvación. Dentro de estas raíces del Antiguo Testamento, que son reflejos de nuestra iglesia. Hoy nos vamos a ver nosotros dentro de estas raíces, en la historia del pueblo de Israel. Y nos vamos a identificar con cada uno de esos momentos o con algún momento especial. Porque así como para mí tuvo un significado especial el exilio y el resto, para ustedes también, porque formamos parte de esa iglesia, hemos formado parte de ese pueblo de Israel. Entonces vamos a hacer una reflexión cómo cada una de estas etapas, ¿verdad?, son una raíz para mi vida, que trasladada a mi familia, a mi comunidad, a mi iglesia como pueblo, cómo se refleja en mi vida. Porque yo también soy piedra viva, formo parte de esta iglesia. La palabra de Dios ya habló hasta ahorita,
Todo lo que hemos dicho hasta ahorita está basado en las Sagradas Escrituras. No fuimos mencionando las citas para no hacerlo demasiado largo, pero ya ya escuchamos la palabra de Dios. Ahora démosle una respuesta al Señor de esa palabra que nos ha dicho, como resonancia de esa palabra. Vamos a hacer una oración entonces, y si la podemos hacer en voz alta para compartir a los hermanos, con los hermanos sería bueno. Darle gracias al Señor por ese momento del pueblo de Israel, por el que yo sienta que más me llega. Si es el exilio, si es la fe de Abraham, si es creer contra toda esperanza, si es esa promesa del Génesis, si es la división del reino. ¿Qué momento me llega a mi vida, en mi comunidad, en mi ser, en mi iglesia? Y mencionarla, esa raíz, y decir cómo eso se refleja en mi vida, y darle gracias al Señor por ello, o comprometerme con Él a hacer algo que Él esté esperando de mí. Vamos a hacer esa oración sin temor, hermanos, sin respetos humanos, porque a veces estoy sintiendo que mi corazón arde por decírselo, y no lo digo porque allá está la hermana o allá está el hermano que no quiero que me oigan, o me da pena por el Padre. Aquí todos somos hermanos, formamos parte de un mismo pueblo. Entonces hagamos esta oración libre, para que todos los hermanos que puedan vayamos poquito a poco orando ante el Señor. Hagámoslo, los que quieran compartir, se los dije en voz alta, para que el resto de los hermanos también nos escuchen. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Gracias, Señor, gracias. Te damos gracias infinitas, Señor, porque estas raíces de nuestra iglesia, Señor, se han reflejado en nuestra vida hoy, en nuestro caminar, Señor. Vemos cómo de una manera increíble cada actitud del pueblo de Israel, cada acontecimiento en la vida de ese pueblo y en la relación contigo, se refleja en mi vida, Señor. Yo quiero darte gracias porque has permitido todo este caminar, porque has permitido, Señor, todas las dificultades, para que hoy, Señor, nos abramos a esta renovación de tu palabra en mi vida, para que abra mi corazón, Señor, a este llamado, a este compromiso con mi iglesia, Señor. Yo quiero darte gracias por cada uno de los hermanos y hermanas que están aquí. Yo quiero darte gracias por los sacerdotes que están aquí acompañándonos, Señor. Yo quiero darte gracias porque estás abriendo nuestros ojos, porque estás abriendo nuestro corazón a tu palabra, porque vamos a salir de aquí encendidos, amando más a nuestra iglesia, apoyándola más y conociendo cada uno de los aspectos más importantes, Señor. Por eso te doy gracias por nuestras raíces. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los hermanos, por los que están aquí y por los que no han venido, Señor, para que fortalezcas cada día más nuestra fe. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Amén. Bueno, hermanos, hemos llegado al mediodía.